Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de su programa Hablemos Claro. Hoy jueves 18 de abril vamos a iniciar con un tema santo porque es la Semana Santa, pero solo va a ser un poquito, así que no vayan a correrse de la entrevista, porque cuando es religioso todos se corren, pero estamos en Semana Santa, hay que hablar algo de Semana Santa. Y después vamos a venir con temas de actualidad, así es que de los que a ustedes les gustan, de los que tenemos acostumbrado. Y para eso tenemos dos invitados. Uno que habla más claro y más pelado que mí, que es el analista Jorge Tobar. Jorge, bienvenido. Gracias, Will. Ya rato de no me invitaba. Así es. Aquí estamos. Y también tenemos a otro analista religioso que vamos a hablar y que lo traje con el cuento de hablar de la Semana Santa, pero es poquito que vamos a hablar. Pero ya sentado aquí tiene ya montado en el caballo, pastor, tiene que jinetearlo. Pastor Rivas, bienvenido. Encantado, Will. Encantado. Un gusto estar acá. Ok, tenemos al pastor Carlos Rivas y a nuestro amigo Jorge Tobar. Bueno, si me ayuda ahí con la pantallita 1, por favor, transmisión. Bueno, parece que transmisión, además de venir tarde, están dormidos. ¿Verdad? Pero bueno, olvidemos la pantallita 1 para mientras la encuentra. Ahorita vámonos. Pastor, en Semana Santa siempre la celebran unas iglesias de un modo, otras de otro. Para unos debería ser de un modo, para otros debería ser de otro. Por ejemplo, hay religiones, iglesias como la Luz del Mundo, como los Testigos de Jehová, la iglesia de los últimos días es la mormones, ¿verdad? Los mormones. La católica, la evangélica. ¿Por qué hay diferencias en el tema de la Semana Santa? Incluso difieren hasta a veces con el nacimiento de Jesús, que dicen que fue el 24 de diciembre. Yo creo que todas las iglesias que son bibliocéntricas, que son cristianas, que reconocen a Jesucristo como Señor, como Salvador, aunque tengan diferentes liturgias, métodos y formas de celebración, en general siempre se celebra la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El problema es que hay como énfasis. Por ejemplo, la Iglesia Católica hace mucho énfasis en el tema de la cruz, en el tema de la sepultura, en el santo entierro, en las expresiones de religiosidad popular que son bien históricas dentro de la Iglesia Católica. Hay pueblos en El Salvador, en Guatemala y en el mundo, son pueblos católicos que prácticamente se paralizan porque hay procesiones y expresiones de religiosidad popular que son muy importantes. En cambio, la Iglesia Cristiana Evangélica le da más énfasis al tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos paramos para esta semana a conmemorar la muerte, pero sobre todo la resurrección de Cristo. Es decir, que no estamos velando a un muerto, Cristo ha resucitado. Y no solamente es un acto de fe, sino que el sepulcro está vacío, se aparece después de resucitado. La iglesia no sería hoy la iglesia que es si realmente estuviéramos velando un muerto. Así es que aún más allá de el énfasis, los métodos, las tradiciones, pero nos une como una columna vertebral el hecho de recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Y qué días celebran? ¿Lunes, martes, miércoles, hasta Bueno, domingo? Básicamente la celebración comienza desde el día miércoles santo. El miércoles santo la Biblia, los evangelios registran la última semana de Jesús. ¿Qué hizo? A eso se llama la Semana Santa. Entonces el miércoles Jesús va, como te diría, a tener en la casa de Betania, va a ser ungido. Luego el día jueves santo hay dos acontecimientos muy importantes. Uno de ellos es cuando tiene la última cena, la Santa Cena. El otro es el lavatorio de los pies. Inmediatamente después de ahí se va al monte Getsemaní, donde va a orar. Ya Judas lo ha traicionado y ahí lo agarran preso en la noche del día jueves. Luego lo llevan de un lado para otro, tratando de juzgarlo.
el día viernes en la mañana es condenado a morir crucificado. Entonces lo llevan en todo el camino que se llama el Vía Crucis o Camino de la Cruz, cargando la cruz y llega hasta que llega al Monte Calvario, el Gólgota, donde el viernes, dice el Evangelio, a las 3 de la tarde, a la hora nona o a la hora novena, lo crucifican, dice sus 7 palabras y al final pues expira y muere. Entonces lo bajan de la cruz cuando ya está muerto, le dan santa sepultura, luego hay un silencio hasta el domingo de resurrección, que en la víspera, en el caso de, por ejemplo, de las iglesias católicas, tienen la vigilia muy importante el día sábado, la vigilia pascual, y luego pues el domingo, que es toda una fiesta, toda una alegría, el hecho de celebrar que Cristo ha resucitado. Bueno, pero fue un juicio express. Lo capturan jueves. Jueves en la noche. Y el viernes, jueves en la noche y el viernes a las 3 de la tarde lo ejecutan. Sí, fue, como te diría, algo que ya estaba confabulado entre las autoridades judías que había y el Imperio Romano, que era el imperio militar o la mano militar, se encarga de ejecutar precisamente la muerte. Pero los evangelios registran el hecho de cómo llevado de un lado para otro a la casa de Anás, de Caifás, hasta que finalmente se lo presentan al gobernador de Jerusalén, que era Poncio Pilato. Entonces, a raíz del clamor popular, porque pues le tenía mucho miedo a Jesús por lo que él hacía, por el Mesías, porque pues creían que podía derrotar a las autoridades judías y derrotar inclusive al emperador. Entonces deciden darle muerte lo más pronto posible, lo condenan a morir crucificado, que era la manera de cómo aplicaban la pena de muerte en ese momento. Lo que ahora sería la inyección letal o la silla eléctrica, en esos 100 años que duró la cruz, era la manera como mataban a las personas. Pero fue un juicio demasiado rápido. Rápido, sin duda alguna. Bueno, hay un libro de John Mas, de un escritor que se llama Evidencia que exige un veredicto, donde analiza las fallas jurídicas que tuvo el juicio, o sea, analizándolo desde el punto de vista jurídico. Yo recuerdo, mi abuelita era bien católica y las abuelitas tenían mucha injerencia sobre los nietos en el pasado. Sí, siempre. Las abuelitas eran veneradas prácticamente por los nietos, ¿verdad? Y respetadas, con la chancleta en la mano, mi respeto, ¿verdad? Y solo le hacían una mirada o un pujido, como decimos allá en Oriente, ¿verdad? Y ya el nieto se ponía, entendía rápido. Entonces yo me acuerdo que mi abuelita el día viernes no nos dejaba salir y decía que no podíamos andar en bicicleta, que no podíamos andar en carro, en moto, que no podíamos nos tenía concentrados en la casa, ni correr, ajá. Entonces, y como yo era así medio desobediente, ¿verdad? Yo quería salir a ver si era cierto, y yo salía a la calle, me perdía 5 o 6 cuadras en el entorno, y nadie, en serio, antes, estamos hablando hace, ¿qué? Yo tenía aquí 10 años, estamos hablando hace 40 y pico de años. Sí. En serio, el viernes como que era el día de los judíos allá en Estados Unidos. El Shabbat. El Shabbat. Una vez yo iba para Nueva York a comprar, yo no ando ubicado qué día celebran ni qué nada, ¿verdad? Y yo me voy a ir algo temprano, dije yo, porque ese tráfico para entrar a Manhattan es horrible, ¿verdad? Y estaba todo limpio el tráfico. Entro a Manhattan, Edo iba, todas las tiendas cerradas también. Nadie le vendía nada. Entonces de nada me sirvió que estuviera libre el tráfico, pero hasta me asusté, porque no sabía yo que era el día del Shabbat. Sí. Entonces, en Jerusalén es todavía más extremo. Más extremo. Porque en Jerusalén el Shabbat, que comienza el viernes al atardecer, ¿verdad? Con la caída del sol, cierran hasta las calles. Los judíos ortodoxos ponen barricadas para que no hayan carros ni nada. O sea, es una cosa tremenda. ¿Sabe que hay hoteles donde celebran la cena del sábado, donde el judío no puede ir tocando a qué piso va,
sino que hay ascensores especiales que se van deteniendo en todos los pisos. O sea, así de extremo es la celebración del sábado. ¿Y por qué no puede tocar? Porque implica un trabajo, porque implica un esfuerzo. Y entonces el Shabbat es el día del descanso, ¿verdad? El día de que no se puede hacer nada más que solamente alabar y celebrar eso. Tobar, ¿y tú cómo la recuerdas? Esa en la época de tu abuelita es más para atrás todavía. No, andamos en la misma edad. Lo que pasa es que yo no me he hecho la cirugía. No ha ido donde Saldívar. No he ido todavía. No, pero así era. O sea, nada de correr, caminando despacio, sentado la mayor parte del tiempo, etcétera. No, mucho menos un vehículo que fuera a circular un día del viernes. No, el viernes y sábado, no, eso no se podía. Pero ahora hasta bolos los agarran ahí el Viernes Santo manejando en la carretera. Sí, pues sí, esas son de las cosas que... Las tradiciones como que van cambiando. Van cediendo. Es que lo que pasa es que también hay, a estas alturas, paralizar un país 2 días crítico, pues genera un efecto dominó de crisis económica. Pero aún así, yo me ha tocado por emergencias trasladarme de un departamento a otro el Viernes Santo. Y es muy poco tráfico. Sí, es poco tráfico. Muy diferente al siguiente día. Sí, obviamente. El sábado de gloria, como yo, el término católico, en evangélico es sábado de gloria también. El sábado de gloria, como sea, pero es el... Ese día ni siquiera se le ocurra ir para el lado de las playas, sí, porque está atascado el tráfico. ¿Verdad? Un día antes está libre y el día siguiente, pues... Bueno, pastor, se le acabó la cora. Bajemos ahora a temas. Así que hasta aquí llegó ya lo religioso, porque con ese cuento me lo traje, porque no quería venir. No día a día lo estoy invitando y no quería venir. Sabe que después de un autosilencio y autosigilo, esta es la primera entrevista que tengo después de muchos años de no estar ahí. Es que yo quería hacer eso, ser la primera entrevista que diera el pastor Carlos Rivas. Pero, si me permitís unos par de minutitos. Mi entrevista es así, mire pastor, se pueden interrumpir. Okay. No, me no estoy interrumpiendo, pero... No, mi entrevista es así. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, yo no practico ninguna religión. De hecho, no creo en dioses así, Alá. ¿Tú eres Jehová. ateo? No, no soy ateo. Soy libre pensador. ¿Y es diferente? ¿Eso que andas ahí que no es escapulario? ¿Qué es? No, es una piedra. El Corán. Es un cuarzo rosado. Pues. Pero sí le tengo un profundo respeto al personaje Jesús de Nazaret. De hecho, yo me considero quizás más cristiano que muchos religiosos. Porque, por ejemplo, yo he aprendido quizás a veces a poner la otra mejilla, porque me ha funcionado. O sea, es una cosa que funciona. Yo considero a Jesús de Nazaret un gran filósofo que revolucionó el pensamiento. De hecho, 2000 y pico de años después de su muerte, aún no entendemos a fondo el mensaje que él dejó. Pero lo veo como un filósofo, como el precursor de una corriente filosófica, que obviamente, como dice el pastor, representaba un alto peligro para el imperio romano de aquel entonces. Entonces se buscaron el pretexto de que los judíos eran los que lo condenaron, pero ellos lo ejecutaron. Pero porque sí representaba, o sea, aún 2000 años, imagínense. Por decirles algo, una vez me asaltaron 2 personas a punta de pistola y todo. Me iban a llevar el carro. Yo les dije, me bajé, como buen cristiano, ¿va? Me bajé y le dije, sí, aquí están las llaves. Y mira, eso sí, no lleva gasolina el carro. Tomá, aquí están $20 para que le eche gasolina, para que no te vayas a quedar. Y si te sirve esta pulserita de oro, también, tomá, llévatela. Le dije, yo sé que el problema usted así. Se puso flojito y cooperando porque ya sabía que siempre le iban a quitar todo. No importa, o sea, pero ese llevar... Se dejó robar con voluntad. Con voluntad, pues, o sea, llévatelo, tranquilo, no hay problema. El tipo se cortó y él volteó a ver al otro y no hallaron qué hacer. Agarraron la pulsera, agarraron los $20, botaron la llave y se fueron. No llevaron el carro. En muchas ocasiones ya me han asaltado varias veces. ¿Y en la cartera andaba más dinero? ¿Ah? ¿Andaba más dinero en la cartera? No mucho más. Normalmente nunca ando mucho efectivo, solo lo que vamos a necesitar en el camino. Pero el punto es ese, o sea, el enseñar que uno tiene la capacidad de poner la otra mejilla, tiene la capacidad de cargar más de lo que le han obligado. Ese es el verdadero cristianismo.
Ese es el verdadero cristianismo. El problema ha sido que Pablo de Tarso confundió a los judíos cuando les manda la carta a ellos, a los hebreos, y entonces como ellos no entendían de otra cosa, de la fe sin obras, ellos no entendían eso, entonces viene y hace una extrapolación del sacrificio del Cordero con el sacrificio de Jesucristo, y lo relaciona, que Jesucristo fue realmente un Cordero que se sacrificó, que se dejó sacrificar para limpiar los pecados de las personas. Entonces, pero Pablo no lo hizo obviamente de mala intención, lo que pasa es que él acomodaba su discurso de acuerdo a quién le mandaba la carta. Por ejemplo, a los filipenses le mandaba una carta totalmente diferente. Ya me provocaste al pastor. A cada pueblo mandaba una carta diferente porque se acomodaba a las creencias de cada quien. Por ejemplo, a los tesalonicenses le manda otra totalmente diferente. Así, entonces, pero a los hebreos, como los hebreos entendían del sacrificio, entonces les manda esa extrapolación, esa imagen, esa figura del sacrificio de Jesucristo, y ahí arruinó la cosa. Porque Jesucristo no es que bueno, en mi concepción, libre pensador, que conste, no soy ateo, o sea, porque sí creo que el universo sí fue creado. Eso sí, hay un creador del universo, pero totalmente diferente a dioses humanizados, pues, como Alá, como Amon-Ra, como Jehová, que son dioses humanizados, porque ellos se enojan, ellos son celosos, ellos ordenan asesinar personas, ordenan la guerra, etcétera. Entonces son como superhombres dirigiendo un ejército. Así es la figura. ¿Tú crees entonces en el arquitecto del universo? Sí, estoy convencido que el universo fue creado, porque inclusive en el Big Bang, aún en el mismo instante del Big Bang, ya la vida estaba predeterminada, porque a partir de ahí ya las leyes del universo fueron las que fueron configurando todo hasta llegar a este punto, pues, al punto de la vida inteligente. Entonces, creo que en ese punto del creador, o sea, se generan las leyes, se generan las leyes de la termodinámica, las leyes que rigen en sí la gravedad. ¿En qué del universidad estudiaste, Tobar? Tecnológica. ¿Y ese pensamiento no viene desde la universidad, viene de más atrás? No, viene posterior a ello, pero lo que pasa es que yo estudié psicología. Yo realmente mi vocación, como siempre lo dije, es ayudar a las personas a superar su dolor. Porque yo viví en San Miguel, en el barrio La Merced, allá abajito de donde son los juzgados. Y yo vivía en un mesón de mala muerte. La gente sufría todos los días, vivía peleándose permanentemente. Entonces yo le decía a mi papá, ¿qué se puede hacer para que esta gente...? Porque afortunadamente mi papá nunca me maltrató, me trató con mucho respeto, con mucha consideración, a pesar de que me mandó a trabajar a los 10 años. Pero todo es con consideración, con respeto, siempre conversábamos, nunca me castigó así o me maltrató ni nada. Entonces, pero los vecinos sí, los vecinos pasaban peleándose toda la vida, eternamente. Yo pequeño, chiquito, me crecí en mesones, así como de lo que tú hablas. Y yo encantado de los mesones, porque por lo general en esos mesones eran, por decirlo así, piezas, les llamaban, cuarto. Entonces llamémosle casita, ¿verdad? En los mesones donde yo viví eran como de 20 cuartos, por decir así. Y mire, pastor, qué bendición. Solo yo era varón y todas eran niñas. Sí, era el gallito en el gallinero. Así que yo no tengo malas experiencias de los mesones, divinos los mesones. No, yo vi esa cosa, sí me cambió. Y a mí, a partir de ahí, empecé a estudiar psicología. Por eso estudié psicología, a pesar de que mi oficio es otro, ¿va? Pero no me conformé con la psicología, he estudiado bastante filosofía y de hecho estoy desarrollando un pensamiento filosófico nuevo, que se llama la conciencia vital. Pero es filosofía. ¿Cree que lo convence y lo lleva a la iglesia? Es que como ha mencionado, una ensalada de temas, ¿verdad? Pero quizás dos son los más rescatables. Realmente el presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no es una labor o no es una teología de Pablo. Eso el primero que lo presentó fue desde el Antiguo Testamento, donde Jeremías dijo que viene un nuevo pacto, o Isaías dijo el Cordero inmolado. Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, ese que va ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, Jesús, cuando tiene la última cena, la Santa Cena, que para nosotros en nuestra iglesia es muy especial,
porque hacemos el mismo día, jueves, la cena del Señor y el lavatorio de los pies. Ese día Jesús, cuando va a partir el pan, Él hace memoria de que Él es el nuevo Cordero, porque dice que elevando los ojos al cielo, tomó el pan, elevando los ojos al cielo, dio gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Igual hizo con el vino, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Entonces Jesús es el Cordero de Dios. Antes, en el antiguo pacto, se necesitaba sacrificar un animal para poder tener expiación y acceso al Padre. Ahora ya no necesitamos nosotros ningún tipo de sacrificio, porque el sacrificio perfecto de Cristo se dio en la cruz del Calvario. Entonces Él es el sacrificio, Él nos da libre acceso a la entrada del Padre. Por eso el velo se rasgó de arriba abajo entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque podemos tener acceso directo al Padre por la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo creo que eso es lo que conmemoramos en estos días. Ok, bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Buenísimo. Pastor, después de la pausa, machete en mano. Okay. No nos cambien, regresamos después de la pausa comercial. Gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Hoy sí vamos a hablar claro. Claro religiosamente con el pastor Carlos Rivas. Y claro y pelado con Jorge Tobar. Porque Jorge Tobar ya pertenece a otro mundo de religión diferente. Así es que vamos a entrar con el tema de la foto 1. Fíjense que esta foto la agarré por ahí en las redes sociales y ese es el sacerdote guatemalteco que lo acusan de pedofilia, ¿va? De agresión sexual a menores, ¿verdad? Entonces me llamó la atención y por eso la tomé, la capturé la pantalla y la he puesto acá. Dice que al sacerdote, al cura, o como le quieran llamar, ese le decretaron detención provisional, o sea, lo mandaron a la cárcel. Y por el mismo delito, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia le dieron medidas sustitutivas. Y creo que todavía sigue trabajando el magistrado, o sea, sigue yendo a trabajar. Jorge, ¿cómo ves tú eso, la aplicación de las leyes que estamos? Mira, lo que pasa es que yo creo que hay una ligera diferencia, no es tan amplia ni profunda, pero hay una ligera diferencia. El sacerdote es guatemalteco. Sí. Por lo tanto, existe un gran riesgo de que si le mantienen medidas sustitutivas, agarra camino, se va para Guatemala y ahí se perdió. Sí. Entonces, caso contrario con el magistrado, que el magistrado tiene un arraigo, tiene un buen sueldo, tiene casas, tiene familia, tiene esto, lo otro, entonces está arraigado aquí, muy difícil se pueda fugar. Creo que en eso se ha basado la decisión de que al sacerdote le hayan decretado detención y al magistrado le hayan decretado medidas sustitutivas. Pastor, yo esto lo estoy viendo como cuando pusieron a Jesús en la cruz, que no sé si es cierto que lo pusieron a elegir a la gente entre un ladrón y Barrabás. Y vea, o sea, pero si el delito es el mismo, yo no es que esté del lado del sacerdote, pues, sino que trato la manera de estar del lado de la ley. ¿Por qué uno va preso? Lo que dice Tobar tiene lógica, ¿verdad? Pero si dentro de lo jurídico, pues para mí deberían de estar los dos detenidos, pues, porque es el mismo delito, no importa el arraigo, pues, o sea, porque si hablamos de arraigo, pues la gente que tiene plata tiene más arraigo, los millonarios. Entonces ellos podrían hacer cualquier cosa, hasta violar a una niña y pueden estar en su casa, ¿verdad? Pueden ir a su empresa, porque tienen un buen arraigo. Entonces,
me trae a esto a colación también por las resoluciones últimas que he estado viendo en la Corte Suprema de Justicia con respecto a los juicios de los políticos, que unos han salido libres, otros han salido condenados, y parece ser que en unos juicios están los 15 magistrados de acuerdo, en otros solo los del FMLN, que son los magistrados del FMLN, no están de acuerdo, solo los de la derecha, pero no son tanta la cantidad para poder detener un fallo o poderlo revertir, porque con la mitad más uno, pues, se aprueba. ¿Cómo ve eso usted, pastor? Más que todo lo de la foto que puse. Sí. Yo creo que deberíamos de analizar esto yendo un poco más profundamente, más allá de la foto, más allá de a quién se aplica la justicia de una manera y de otra. Alguien dijo, en El Salvador se aplica la justicia dependiendo del cliente, ¿verdad? Entonces, además hay un artículo donde dice que del Código Penal que cuando son delitos de carácter sexual no tienen medidas sustitutivas, sino que tienen que ver con prisión, a no ser que se apele a derechos internacionales. Pero yo voy al hecho de lo que tiene al sacerdote ahora detenido. Él es presuntamente, porque nadie puede ser culpable hasta no sea vencido en juicio, él es presuntamente el violador de una niña de 6 años. El padre José Venancio Boror Uz, de origen guatemalteco, que ha estado los últimos 30 años aquí en El Salvador, con la parroquia ahora aquí en el barrio Lourdes, inició la Semana Santa porque el sábado llegaron a su parroquia, la Policía Nacional Civil, con una orden de aprehensión porque está siendo acusado de abusar sexualmente de una niña de 6 años. Esto nos debe de llevar a pensar por qué en el mundo de los sacerdotes se dan este tipo de cosas. Y esto tiene a la base la gran equivocación y la gran, ¿cómo te diría?, el gran error de la Iglesia Católica de que en el año 2019 se siga manteniendo el voto de castidad o el celibato. El celibato no es un dogma de la Iglesia, mucho menos no es un principio bíblico. El celibato es una ley de la Iglesia que fue impuesta en el Concilio de Trento. Para los que no saben qué es el celibato, explíqueselo, pastor. Bueno, los sacerdotes... Es que no se pueden casar. Exacto, hacen 3 votos cuando se van a ordenar de sacerdotes. Pueden echar su tirito de escondidas, pero no legal. Hacen voto de pobreza, castidad y obediencia. Es decir, pobreza porque pues, el sacerdote no puede tener a nombre de él un montón de propiedades. Obediencia porque de acuerdo al código de derecho canónico ellos pueden ser movidos en cualquier momento que el obispo así lo estime conveniente. Y castidad porque ellos se privan voluntariamente de la parte sexual para poder dedicarse al ministerio, poder dedicarse a la iglesia. Dicen que los sacerdotes diocesanos cumplen el voto de pobreza y son obedientes, pero no son castos, ¿verdad? Entonces, porque si no, no hubiesen tantos casos de homosexualidad dentro de la iglesia, denunciados por ellos mismos. Hay que leer un libro bien revelador del padre Alberto Cutié, donde habla inclusive de sacerdotes de alto nivel de la iglesia. Hablo de obispos que están involucrados en casos de homosexualidad. Hay un obispo que le dicen la reina del sur, palabras del padre Alberto Cutié, que ahora es un padre anglicano, después que lo descubrieron en unas playas de Miami Beach con su ahora esposa. Entonces, pero yendo al grano, es decir, ¿por qué se da este tipo de abuso? Para mí es lamentable. O sea, solo pienso en lo que podría pasar a los padres de una niña de 6 años que sea abusada, en el caso que así sea, ¿verdad? Que sea abusada por un hombre y que tenga la figura de carácter religiosa, que sea un sacerdote. A la base está en el hecho del voto del celibato. La Iglesia Católica, yo sé que esto va a sonar como una palabra al viento,
pero la Iglesia Católica tendría que, a esta altura del partido, revisar ese celibato. Para empezar, no es bíblico, para empezar, no es un dogma. Ni es natural. No es ni natural, o sea, eso va en contra de la naturaleza humana. Entonces, desde el Concilio de Trento, que se celebró, el concilio es un cónclave de los obispos y cardenales de la Iglesia Católica, que se celebró en el 1545 al 1563, desde ahí se aprobó el celibato. Y de ahí antes los papas, los arzobispos, cardenales, monseñores, sacerdotes eran casados, tenían hijos. Papas tenían hijos, o sea todo el tiempo de la historia. O sea, la dinastía de los italianos ahí. Sí, han tenido hijos. Entonces, el punto es que ellos más por cuidar las cuestiones económicas, edificios, el patrimonio económico de la Iglesia Católica, y por los problemas que habían, que cuando se moría un sacerdote la familia quería agarrarse la parroquia o agarrarse lo que a ellos le pertenecía. Entonces es que deciden por conveniencia a finales del siglo XV. Que también el sacerdote, si tiene hijo y lo tiene que poner a estudiar y todo eso, tiene que meter los dedos pues en la ofrenda, pues porque y de choto no le van a poner a estudiar el cipote. Sí. Dicen que hay que, con respecto a la castidad, hay tres tipos de tipos de personas, de sacerdotes que lo cumplen. El primero es que es un porcentaje muy mínimo que de plano viven el celibato, ¿verdad? Uh-huh. El otro gran porcentaje elevado es los que son homosexuales o tienen prácticas de homosexualidad, que es bien elevado. El otro porcentaje son los que tienen una mujer así escondida, ¿verdad? O sea, porque, pues sí, terminan su domingo y de repente ya los está esperando su compañera para poder cenar y tomarse su vino y pues tener todo lo normal, ¿verdad? Entonces, pero de los tres, el más estable es el que tiene la mujer, o sea, porque, como dice el licenciado, es en contra de la naturaleza, o sea, el hecho de todo hombre, Dios puso el deseo sexual en el ser humano, en el hombre y en la mujer. Entonces, este sacerdote es el más estable, pero el más criticado, y el que más poder tiene es el homosexual, ¿verdad? O sea, al nivel de que ahora ese él tiene poder. Y luego, el otro problema es que esto está trayendo a la iglesia grandes crisis financieras y escándalos, ¿verdad? O sea, si no saben, el Papa Francisco ha tenido que destituir hace poco al presidente del Banco del Vaticano, el de la Economía, un australiano, porque ha sido juzgado y condenado por casos de pedofilia también en Australia. Estamos hablando del tercer hombre más importante en el Vaticano. Y que ningún papa lo pudo quitar. Sí, ningún papa de los anteriores lo pudo quitar. Después de Francisco, este cardenal, inclusive cardenal, candidato a ser papa, ha sido condenado por la justicia de Australia. ¿Y candidato a ser papa? Candidato a ser papa. Los cardenales pueden ser papas, ¿verdad? Sí. Entonces, ha sido condenado. O el caso de el semejante escándalo de la diócesis, por ejemplo, de Chicago, o cardenales que se han visto, ¿cómo te diría?, chispeados por eso, ¿verdad? Pero ahora o casos de mayor enfermedad, inclusive, donde encontramos sacerdotes pedofílicos que han violado inclusive a sus propios hijos, como el caso del padre Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que es un mexicano que tenía 2 hogares y que se drogaba, pero lo vemos a la par de Juan Pablo II, protegido por él, y es el dueño de colegios carísimos en el mundo. Entonces este sacerdote inclusive hasta violó a sus propios hijos, ¿verdad? Entonces vemos esos tremendos escándalos que hay y que la iglesia latinoamericana no ha escapado de eso, ¿verdad? Pero ahora démosle vuelta a la tortilla. En los pastores evangélicos también hay casos de que han violado menores de edad, niños y cosas así, o niñas. Sí, alguien me podría decir, mira, ¿y por qué fijarse solo en los sacerdotes si eso se da en los médicos, se da en los pastores, se da en los abogados, se da en los magistrados, se da en los alcaldes, se da en los comunicadores? Entonces, sí se da, pero es en menor cantidad, ¿verdad? Sí. Menor. Yo conozco un pastor evangélico que es homosexual, pero él ya era así, y empezó a llegar como miembro de la iglesia, y perseveró, estudió y se fue a estudiar para ser pastor. Le dan un suanive ahí,
no sé cómo se llama ese. Teología. Teología. Y ahora él tiene su propia iglesia. Y es de ahí mismo, de la colonia, de donde yo me crecí. Y le digo yo, mira, le digo yo, cuando lo veo, ¿verdad? Porque él está en Estados Unidos. Mira, le digo yo, y cómo has hecho con el problema porque él era de los que se vestía de mujer de tacones y todo, y salía en carrozas así y todo eso. No, me dice, el Señor me dice, hace cambios en uno, me dice, así que ahora me dice, yo ya no soy la persona que era antes, me dice. Ahora soy una sierva del Señor, me dice. Entonces le digo, pero si estás hablando del mismo léxico, entonces le digo, no, mira, Will, me dice, increíble pero cierto, yo ya nunca más he vuelto a tener el deseo, el instinto de tener relaciones con otro hombre o con personas de mi mismo sexo. Entonces yo le creo pues que sí Jesucristo le pudo haber tocado el corazón, y él pues puso de su parte, porque creo que también es un esfuerzo grande pues renunciar a ese tipo de gusto, de placer, ¿verdad? Sí. Así como hay grandes casos de conversiones en la Escritura, ¿verdad? Donde Abraham era un idólatra y se convierte en el padre de las naciones. Saulo de Tarso era perseguidor de los cristianos y después se convierte en el gran apóstol, impulsor del Evangelio. O los pescadores que se convierten en pescadores de hombres. Dios sigue cambiando personas también el día de hoy. Bueno, vamos a ir a otro tema. Si nos ayuda Ángel ahí con la pantallita número 2, por favor. Dice en la prensa gráfica, sale un tuit que dice que el director de la PNC Coto confirma que la PNC capturó en las últimas horas al hijo de un juez de paz de Taltique, dice ahí. Taltique es o Talnique. Talnique. Talnique es, ¿verdad? Y ahí le pusieron Taltique. La Libertad. Por los delitos de agrupaciones ilícitas y receptación, dice. También se decomisó un vehículo a nombre de la Corte Suprema de Justicia. O sea, que este niño, ¿me ayuda también con la pantalla 3, por favor? Dice ahí también, Luis Alejandro Duarte, hijo del juez de Talnique. La Libertad dice no pertenecer a estructuras de pandilla, que es estudiante y que trabaja en la Asamblea Legislativa como ordenanza, dice. Mientras tanto, fuentes policiales aseguran que tiene antecedentes penales, pues se le capturó con los de la pandilla 18, Tobar. Yo veo ahí, primero, que si de verdad es pandillero, imagínate, está trabajando en la Asamblea Legislativa. O sea, supongo que para eso tuvo que haberlo metido un diputado. Mira, Will. Y lo otro es que anda el carro del papá y en vacaciones. O sea, un carro nacional, un carro del juez, pues. Mira, lo que pasa es que esto lo podemos ver de una manera superficial, puntual, enfocarnos solo en eso, o lo podemos ver qué es lo que está en el trasfondo de todo esto. Y yo siempre he denunciado que nuestra sociedad, la sociedad salvadoreña, está en un franco deterioro social, deterioro de principios, deterioro de valores. Nuestros niños se nos están convirtiendo en drogadictos, se nos están convirtiendo en pandilleros, los padres están perdiendo el control sobre esto, las madres ya perdieron autoridad, ya perdieron el control de la situación. Las escuelas ya perdieron el control, están prácticamente desbordadas. Todo el sistema, tenemos un gobierno prácticamente inútil, que no se percibe cierto liderazgo, cierta línea de dirección, etc. Nuestra sociedad, El Salvador, como país, como Estado, como sociedad, está en un franco deterioro. Y nos estamos deteriorando todos los días, cada día más, cada día más, cada día más, y vamos para peor. O sea, lo que sí necesitamos es un nuevo liderazgo, una nueva visión de país para construir desde el fondo de cada uno de sus ciudadanos principios y valores racionales, para empezar a construir una nueva sociedad. El Ministerio de Educación es clave para eso. La educación es el fundamento de todo cambio.
Es como el timón de un vehículo. O sea, pero para ir... eso está en las escuelas. Por ejemplo, yo veo los colegios religiosos, evangélicos, y los colegios privados. Es una conducta totalmente muy diferente de los alumnos del colegio religioso al colegio privado. O sea, la educación, ahí el Ministerio de Educación tiene un papel muy fundamental en eso. Es que, mira, para empezar, enfoquemos qué es educación. ¿Qué vamos a hablar de educación? ¿Educación enseñarle al niño 2 más 2 es 4? No, eso no es educación, eso es instrucción. ¿Qué es educación? Realmente. Educación viene del latín educere, que quiere decir liberar. Así es como cuando tú tienes algo escondido o liberas le quitas el papel a un regalo y sacas lo que está dentro de la caja y todo eso. Eso es educere, es educar, es liberar, es ayudar a liberar. Porque educar es liberar, pero educere, que es de donde viene educación, es ayudar a que esta persona se libere, a que las cosas se liberen por sí mismas. Entonces, cuando realmente estamos educando, estamos guiando al niño a que se descubra a sí mismo su naturaleza, su identidad, construya su propia identidad. Al construir su identidad, define qué es lo que quiere en el futuro. Quiere ser doctor, quiere ser ingeniero, quiere construir esto, o quiere ser artista, escritor, pintor, lo que sea. Pero define su naturaleza, define sus dones, descubre sus dones. Y entonces define sus sueños. Y cuando define sus sueños, él va hacia adelante. Él busca lo que necesita para construir sus sueños, para lograr sus sueños. Esa es educación. Ahora viene la que es la instrucción, la capacitación, la formación. ¿Qué es la formación? La formación es la estructura de principios y valores que le dice al niño cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Ese es el camino que le va marcando la formación. La educación le marca el camino, la formación le marca los límites y la instrucción le marca las capacidades para avanzar en el camino a sus sueños. Sí. Esa es la educación, esa es educación. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo eso? No, a los niños no tienen sueños, los niños no tienen metas. Los niños están viendo a los lados. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado a ver hacia el futuro. Yo vi una noticia en un noticiero internacional anoche de que la estaba dando la noticia a un sacerdote en una ciudad fronteriza donde se mueven los pleitos de cárteles y donde tienen control los cárteles, en unas ciudades fronterizas con Estados Unidos y México, que el sacerdote está asustado pues porque todos los niños de 10, 12 años en adelante, todos quieren ser sicarios. Y sacan a un niño de 14 años, por supuesto le ponen un mosaico en el rostro porque tiene 14 años, donde dice que su trabajo es solamente degollarlos, a los que agarran, de 14 años. Y le preguntan que cuánto lleva, ya ni se acuerda cuántos ha degollado, y tiene 14 años, y dice que empezó de 10 años, y salen los niños con revólveres así en la mano y todo eso, pero niños, ya no quieren ni a la escuela, todos quieren ser sicarios, dice los niños en esa ciudad. Pues sí, pero volvemos al punto, Will, el punto es que un niño que no tiene en el seno de su familia un lugar que se le respete, busca siempre, porque somos gregarios por naturaleza. Entonces viene la pandilla y le ofrece un lugar dentro de la pandilla. Entonces sí, él se siente que pertenece a algo y que tiene un lugar dentro de esa organización, dentro de ese grupo de personas. Entonces tiene identidad porque hasta le ponen la identidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos fallando? Estamos fallando en la educación de los niños. Y eso es lo que esa falta de educación, esa falta de un sistema educativo. Aquí no tenemos, y hemos adolecido de sistema de educación desde hace más de medio siglo. Un sistema educativo es cuando el gobierno asume una función específica, donde la familia asume una función específica, donde la alcaldía, donde todos los elementos, las comunidades asumimos una función específica. Porque en mi época que yo fui estudiante, como yo siempre fui rebeldón, desde que tenía 6 años, desde 6 años ya me expulsaban de las escuelitas públicas, ahí alrededor del mesón, me expulsaban de las escuelitas donde iba. Había una señora que se llamaba Niña Munda, le decían, Niña Ana se llamaba. Y esa señora, ahí llegaban todos los renglones torcidos de Dios. A enderezarse. A enderezarlos. A todos los papás que estaban decepcionados con sus hijos, que los andaban rebotando por todos lados. Y esa señora era cáscara amarga, estilo guardia, ¿verdad?
Tenía 1 metro más o menos así de guayabo, así de grueso, que ese metro se lo hacía bailar Lo medía bien. en las pantorrillas a uno, hasta con estilo le doblaba el ruedo del pantalón así. Psicológicamente lo intimidía a uno desde que lo empezaba a acomodar y le dejaba bien apretado para que la pantorrilla quedara Bien durita. Entonces esa señora era, y tenía carta libre de los papás para hacer bailar a pencazo a los hipotes hasta que bueno, a mí me enseñó a leer y escribir, pero así ve. Claro. Vea, eso sí, vea, que mientras no le daba la lección o si a las 8 de la noche no me iba para la casa, y aunque mi papá llegara a traerme, no me daba, y mi papá tenía que obedecer, y mi papá hasta le firmaba vía libre para hacer a la niña munda lo que quisiera. Así que esa niña munda, ahí nos conocimos varios renglones torcidos de Dios desde chiquito, y ella nos puso en el camino del bien. Es que hay que reconocer Pero algo. ahora, pastor, ahora Sí. ya, usted, un profesor hace eso y lo meten preso. Vivimos en una sociedad de cambio y hay cambios positivos, cambios que traen grandes aportes y cambios negativos, ¿verdad? Yo creo que realmente no estamos en una época de cambio, sino ante un cambio de época, y que lo único constante es el cambio constante y todo está cambiando. Si nos fijamos cómo vivimos en la generación ahora de lo electrónico, ahora las enciclopedias han sido cambiadas por la Wikipedia, los taxistas están amenazados por Uber, las rentas de videos se están terminando porque ahora Netflix tiene todas las películas y todo lo demás. Ahora está cambiando todo al nivel de que las redes sociales es el nuevo sistema de comunicación que hay en el mundo. Es decir, pero la culpa también la tenemos los papás. Vaya, yo tengo una niña como de 1 año y medio, 2 acaba de cumplir. Para que deje de estar fregando, molestando, le pone el teléfono con YouTube para que la niña... Sí. Y ella ya con ese teléfono ya no molesta. Es que mira, la tecnología puede ser tan buena, pero también puede ser muy mal utilizada. Por eso te hablaba de este tiempo de cambio, donde el cambio es constante y que el que no cambia el cambio lo va a terminar cambiando de alguna manera. Y esos ejemplos que le he dado de cómo todo tan vertiginosamente está cambiando, está trayendo grandes cambios positivos en la comunicación, en el acercamiento, en las comunidades, pero también está trayendo cambios negativos. Entre ellas es que cada vez tenemos menos relaciones. Y el cambio más tremendo para la sociedad es el que el licenciado hablaba, y es precisamente el cambio de valores que hemos tenido, pero para desmejorar. Realmente hoy hemos sustituido la ética por la estética. Ahora es más importante el parecer que el ser. Antes se nos enseñaba, como usted contó la experiencia, pero se nos enseñaba de tener ideales, utopías, sueños, y de ser médico, bombero y todo lo demás. En cambio ahora ese, como te diría, Prometeo encadenado que se sacrificaba por los demás, uno escuchaba ahora murió en las manos de Morfeo. Escuchaba el himno nacional y se detenía donde Sí. lo oía. Así me enseñaron. Sí. Ahora está con sombrero y en el Claro, himno nacional. ese narcisismo posmoderno en el cual nosotros vivimos, donde se ha cambiado los valores colectivos o las grandes ideales por el individualismo, muchas veces disfrazados de emprendedurismo. Entonces eso ha traído como consecuencia el deterioro de las bases sociales, y por eso observamos el caso de un joven que tendría que estar estudiando en la universidad, que tendría que, ¿cómo te diría?, superarse, y anda metido ya en el... Y en el carro del papá, el carro de juez. Claro. Ahí es bien difícil, ¿cómo te diría?, juzgar esto. Eso es como el caso del sacerdote, ¿verdad? Porque la defensa está argumentando que es un chantaje y que es extorsión que le quieren hacer los familiares de la niña, ¿verdad? Que le pedían dinero y que por eso está cediendo. Pero ahí no podemos echar la culpa, digamos, completa por el pecado de los hijos a los padres, ¿verdad? Porque los hijos muchas veces también hacen de las suyas. Pero sí, yo comparto el hecho de revisar nuestra sociedad, revisar nuestros valores, revisar nuestros principios,
y que la familia, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación nos convirtamos en reeducadores de esta sociedad? Bueno, a mí me preocupa mucho de que, pero como para juzgar a alguien hay que estar en la camisa de esa persona, ¿no? Imagínense, este señor es juez. Su hijo, dice la policía, que tiene antecedentes penales y que anda en la pandilla 18. Dice la policía. Imagínense que el muchacho delinca o ande cometiendo delitos en la zona donde tiene jurisdicción el papá como juez. O sea, prácticamente, ¿cómo el papá va a condenar a su hijo? Pues, o sea, es un papel bastante difícil para un padre condenar a su hijo, aunque si aplicamos la ley debería de hacerlo, pues. Sí. Es que... Y de ribete le agarra el carro. Ese es un problema, serio, porque como te diría, bienes del Estado que no deben de circular en estos días están ahora circulando. Y tampoco en manos de terceros. Otro delito. El problema, creo yo, es que, como le repito, el problema es individual, ¿verdad? O sea, no podemos culpar a los padres por los hijos, pero sí es conflictivo porque al momento de ejercer una pronta y cumplida justicia, yo no sé si el juez tendría que juzgar a su propia familia, siempre va a haber ahí una inclinación de la balanza, ¿verdad? Pero sí comparto con usted el hecho de que tiene que ver con valores y educación. Es correcto. Bueno, tal vez si me ayuda ahí transmisión con la pantalla número 7. Vamos a pasar a otro tema, pastor. Ok. Donde dice que el Estado pues gastaría 57 millones de dólares en el retiro de 876 policías. Ahí está la pantalla. Dice, el diputado de Arena, Mauricio Vargas, asegura que es maniobra del Ministerio de Seguridad y del ministro de Seguridad y del director de la policía para beneficiarse, dice. O sea que están zampando este decreto para beneficiarse de estos dos angelitos, el director de la policía y el ministro de Seguridad, ¿verdad? El retiro de 876 oficiales y agentes fundadores de la PNC costaría 57 millones de dólares. Vea, 437.452 al Estado. Correspondería, dice, a 120 meses de salario por cada uno de los beneficiados, de acuerdo a una propuesta que estaría en discusión en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Tal vez me puede ayudar también ahí transmisión con la pantallita 8. Con la pantallita 8, por favor. Dice la pantalla 8, el anteproyecto de decreto ha circulado en las redes sociales, pero según Vargas comenzó a ser discutido en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, una semana antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa. Este proyecto de retiro detalla que los comisionados, oiga bien, los comisionados pretenden recibir 338.250 dólares. 338.250 dólares, imagínense. Cada uno. Cada uno, ¿verdad? Todos los comisionados. Ajá. A sus comisionados les cancelarían, dice, 136.500 dólares a los subcomisionados. Oiga bien, pastor. Los comisionados se van con 338.250 y los subcomisionados con 136.500. Dice, y también dice los inspectores están hablando de que los inspectores son 110.760. Los inspectores. Bueno, y así lo vamos a dejar porque aquí sigue para abajo. ¿Verdad? Cambiemos la pantallita, por favor. Tobar, ¿cómo ves tú este proyecto que está poniendo? Prácticamente es para proteger a los comisionados que vienen de ser comandantes guerrilleros, porque
la mayoría de estos comisionados, la mayoría, que están ya con 30 años de servicio o 50 años de edad, la mayoría vienen de ser combatientes del FMLN. Vea, Coto fue guerrillero, este ministro Landaverde fue guerrillero, y un montón de comisionados. Y lo otro más grave, que hay comisionados que me han informado que ya se jubilaron y que están cobrando el sueldo de jubilado y el sueldo de comisionado. Y también se van a ir en este chorro que le den $136,000 aparte. ¿Cómo lo ves tú, Tobán? Mira, yo siempre, como siempre digo, las cosas no se pueden valorar a priori, a simple vista. Hay que ver lo que está en el trasfondo de todo esto. Y yo siempre he sostenido, y eso se lo digo a la población, para que tomen en cuenta esto: el dinero fácil es tan adictivo como la droga. Tiene los mismos efectos que la droga. El dinero fácil de solo tomar sin que eso cueste, sin que eso represente un obstáculo, un trabajo, una lucha, un sacrificio, es adictivo. Y estos comandantes se hicieron adictos al dinero fácil. Por lo tanto, siempre van a caer en esto del dinero fácil. Y tal cual la droga, las personas que son adictas al dinero fácil cada vez lo quieren más dinero, como el adicto a la droga quiere cada vez más droga, y cada vez lo quieren más fácil. Cada vez más dinero y cada vez más fácil. Eso es así. Y eso, te digo, yo lo he estudiado como psicólogo, eso porque le genera adrenalina, y la adrenalina es droga. Entonces el robar y la emoción de tener tanto dinero tan fácilmente es algo que les genera una secuencia de reacciones, digamos, glandulares en su cuerpo, que les cae chorro de droga, y entonces eso se vuelven adictos a eso. También las sectas, y no es por nada, pero hay sectas religiosas. No estoy hablando de religiones como tal, ¿va? O de iglesias formales como la del pastor, pero hay sectas religiosas que se han salido de control, donde las personas llegan y lo que menos hacen es aprender de la doctrina de Jesucristo. Lo que hacen es saltar, y gritan, bailan, danzan, se tiran al suelo, va y va. ¿Y qué es lo que hacen con eso? Generan droga dentro de su mismo cuerpo y se vuelven adictos a eso. Pero ¿qué es lo que hace el cuerpo? Después de un chorro de adrenalina, las personas el parasimpático entra a poner en equilibrio el cuerpo y les manda un chorro de dopamina. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando entra ese chorro de dopamina, las personas sienten un gran alivio, sienten una gran paz, y se vuelven adictos a eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, que al principio esa paz les dura cuando llega a la casa, y les dura todavía un tiempo después, pero después quieren más. Y vuelven otra vez, y otra vez esa catalexia de estar en esa cosa, y otra vez el chorro de adrenalina, y otra vez el chorro de dopamina, y vuelven otra vez. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el efecto de la dopamina cada vez se va haciendo más corto, y más corto, y más corto. Tanto es así que el efecto ya no les alcanza para llegar a la casa. Cuando llegan a la casa llegan amargados, porque después les vuelve al retro, al cuerpo. Y entonces llegan amargados a golpear a sus hijos, a esto y lo otro. Entonces, el hecho de que las personas no tengan, como lo hace con el pastor, con un orden, con una cosa ceremoniosa, con un mensaje claro, definido, enfocado en algo, eso se ha salido de control con las sectas. Y lo mismo sucede con los ladrones, con los secuestradores, con los pandilleros, con estos corruptos, que se vuelven adictos al dinero fácil, adictos, así, drogos, pues, del dinero fácil. Y cada vez lo quieren más fácil. Mira, tan fácilmente como una levantada de manos, como una firmada de un decreto, y 300 y pico de miles de dólares para su bolsillo. O sea, así de fácil. 338,250 así de fácil. dólares. ¿Cuándo en su vida estas personas han producido $1? ¿Cuándo? Nunca. Nunca en su vida. Cuando fueron guerrilleros, lo que hicieron fue destruir la Ellos, economía de este país. de hecho, se especializaron en destruir. Se firmó la paz porque se llegaron a convertir en una amenaza tan grande para el país. ¿Por qué? Por su capacidad de destruir.
Esa es la capacidad que ellos desarrollaron y ellos son expertos en eso. Entonces, lo único que pueden hacer y lo único que han hecho en todo este tiempo es destruir. Eso es lo que pueden hacer, destruir. Entonces, el mensaje es que los ciudadanos debemos organizarnos para estos adictos al dinero fácil, ponerles un hasta aquí, ya, basta. Okay. Es nuestro dinero, por Dios, es nuestro dinero. Ese dinero cuesta ganarlo y además es dinero de las personas más necesitadas. Mira, nosotros trabajamos, luchamos, nos esforzamos, producimos, cobramos, etcétera, nos lidiamos para pagar nuestros impuestos. ¿Ese dinero de quién es? ¿Es del gobierno? No, no es del gobierno. Es del que no puede pagar una escuela pública, privada, perdón. El que no puede pagar seguridad privada, el que no puede pagar un hospital privado. De esas personas es. Para ellos es. No es para nadie más, para ellos. Entonces, el que toma el dinero de ellos es un criminal. Para mí es un criminal de lesa humanidad. Así, criminal de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque roba el dinero de las personas pobres. Roba el dinero, el fruto de tanta vida, de tanto esfuerzo de los contribuyentes, la vida que nosotros dedicamos para ganar ese dinero, viene esta persona y lo agarra y se lo apropia. Se lleva nuestra vida, sí, nuestro tiempo de vida. Y además se lleva la vida de las personas que no pueden ser atendidos en los hospitales. Pastor, ¿cómo ve usted eso de que se quiera retirar a esta gente con un retiro digno, como dicen ellos? 57 millones de dólares sí se necesita. Esto debemos de analizarlo con una perspectiva de que la gente que está en el gobierno en este momento no ha entendido aún el mensaje que le dieron en las urnas. Estos últimos gobiernos que hemos tenido se han emborrachado del poder. Esa es la y están viviendo un delirium tremens del poder, con un delirium de grandeza, de megalomanía, de todopoderoso, de prepotentes, de orgullosos, de creídos, de ¿cómo te diría? Como que son los dueños de todo, a pesar del gran mensaje que la población les ha mandado a ellos. Y es triste que a tan corto periodo para la toma de posesión de un nuevo gobierno estén haciendo cosas como estas. Sí. Porque esto habla de un nivel de inconsciencia de parte de ellos. Mire, el peor gobierno que ha tenido la historia reciente de El Salvador es este gobierno último. El de Sánchez Serén. Precisamente porque han sido los más insensibles cuando levantaban la bandera de solidarios y sensibles. Porque han sido los que jugaron con los sueños, la utopía y las esperanzas del pueblo. Sí. Porque los llevaron a la cima y de repente el pueblo cayó en caída libre al sentirse frustrados, fracasados. Estos han tratado mal a todo el mundo. Algunos de ellos se han enriquecido y son, ¿cómo te diría?, insatisfechos con lo que tengan. Esto le han robado a lo que tengan, han tratado mal a sus aliados, han tratado mal a gente que les ha apoyado, han tratado mal a sus comunidades y el país está de peor en peor. ¿Por qué? Este casi es un estado fallido. ¿Qué es un estado fallido? Cuando ya el gobierno o el estado no tiene control de su territorio. Pues este país es un estado fallido porque no tiene control de su territorio. Vayan ahí donde yo trabajo, en Ilopango, en Soyapango, en San Martín, en Tonacatepeque, colonias muy específicas, donde ahí los que mandan son los pandilleros, donde le llevan a la tiendita, mire, aquí le van a hablar, mire doña, necesitamos que nos dé $500, por favor, porque para que pueda funcionar, si no ya sabe. Ellos son la autoridad. Ellos son la autoridad. ¿Y la policía qué hace? Y eso no es ¿cómo te diría?, en otro lado, aquí cerquita, en Soyapango, en Apopan, en Ilopango, en San Martín, en Lourdes, en Aguilares, Guazapa. Entonces, ¿y dónde está la autoridad? Entonces, un estado fallido es definido cuando pierde el control de su territorio.
Pues aquí hemos perdido el control del territorio desde hace días. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Este gobierno lo que ha hecho, mire qué bonito, aplicándose 57 millones de dólares, comprando los grilletes electrónicos a precios sumamente elevados. ¿Qué ha hecho este gobierno? Vendiendo publicidad. ¿Qué ha hecho este gobierno? O sea, esta gente que no logró entender tanto la de Arena como el FMLN, que siguen con liderazgos que nacieron en la guerra y no quieren cambiar. Comprándose propiedades del ICFA bajo Imagínate, costo. esos liderazgos que son anacrónicos, obsoletos, que viven, como te diría, desfasados. Esta gente ya tendría que dedicarse a descansar y darle oportunidad a las nuevas generaciones. Y eso pasa en Arena también, y eso pasa en el FMLN. Los mismos que estuvieron en la guerra son los que 25 años después de la guerra siguen gobernando los partidos políticos. Sí, porque en Arena todavía está el Grillo Barrientos. Los mismos. Y ese viene de antes. Los mismos. ¿Dónde está la renovación? Y señores, el que no cambia, el cambio lo va a cambiar. O sea, este es un momento No, en que ya se dio ahorita en este periodo. Claro, por eso le estoy diciendo, porque los cambiaron. Entonces, pero lo peor aún, es tanta la borrachera de poder, es tanto el delirium tremens de grandeza, de megalomanía, de prepotencia, de orgullo y de todo lo demás, que ellos no se dan cuenta todavía. Ellas piensan que todavía son el partido del pueblo. Sí lo saben, pastor, pero también saben ellos que ya tienen entre 55 y 60 años y que si no es ahorita que van a agarrar y llenarse los bolsillos, ya no va a ser nunca. Porque ya después del 1 de junio, entregando a este gobierno, si no logran llenarse los bolsillos antes del 1 de junio, ya va a ser nunca. Entonces ya están viejos. Ellos ya no les importa cuidar la imagen, cuidar el futuro, cuidar el partido. ¿Por qué? Porque prácticamente su ciclo ya está en el punto del cierre. Es bochornoso lo que están haciendo. Por ejemplo, para mí se han quitado la máscara. Que es tan bochornoso que hijos de líderes históricos del FMLN los remuevan solamente para que tengan un pequeño salarito ahí. Digo un pequeño salarito porque más valdría la dignidad que tener un salario de $3.500, lo que sea. Pero ellos tienen empresas privadas como el ALBA, donde pueden colocar a esa gente con buenos salarios para no prostituir el apellido de los líderes históricos. Sí, están haciendo, yo no sé qué pensaría si estuviera vivo Chafik Handal, ¿verdad? Y viera lo que han hecho con el partido del bien común, de los sueños, de los ideales, de las utopías. El comandante Simón quizás le volvería a dar otro ataque cardíaco. O se lo quiebra a todos estos otros. Yo no sé qué pensaría el mayor Roberto Dawison al ver la cúpula inquistada en el poder. El ver una arena empresarial. Una arena empresarial cuando él era todo lo contrario, ¿verdad? Yo veo hacia el futuro. Yo creo que las grandes instituciones políticas, los grandes partidos políticos que han perdido el poder en El Salvador, ellos no vuelven nunca al poder y están condenados a desaparecer. El PCN, por ejemplo, mire lo que es ahora el PCN, nada. Después de ser gobierno. Claro, el PDC, mire lo que ahora es el PDC. Después de ser gobierno. Arena va por el mismo lado, pero quien más estrepitosamente nos está dando clases de eso es el FMLN. Estos 4 instituciones políticas, PCN, PDC, Arena y PDC, y FMLN, después de estar en el poder, nunca jamás vuelven al poder y están condenados a ser una minoría insignificante. Al ver hacia el futuro, sin duda alguna, creo que los líderes que se levanten de la sociedad civil, que no sean líderes mesiánicos, ni mañosos, ni engañosos, ni populistas, son los que tienen la oportunidad de poder hacer historia en este país. Y eso lo está demostrando la historia de Estados Unidos con Donald Trump, de Francia con Macron, de aquí de El Salvador con Nayib Bukele, donde en Brasil, por ejemplo, donde esos líderes que se levantan de la sociedad civil y que son líderes que vienen a crear un cambio y que están por encima de un partido político,
y de una institución política, yo creo que esos son la esperanza. Porque realmente no hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en El Salvador no hay muchos. Bueno, a lo sumo, hay solo usted que ha sobrevivido a ser alcalde con diferentes banderas, ¿verdad? Con 5. Con 5 banderas, ¿verdad? Que cualquiera lo podría decir, este es un traidor, que no es que... No, es ya una imagen, una marca. O lo que la última vez sí no lo logró. No, Ahí sí. ahí me echaron el camión. Es que usted, yo siento que no es buen perdedor, Will. No, fíjese que le voy a contar. Usted pastor. debería decir, me ganaron, ¿y qué? Pues yo puedo perder. Pero ¿Y por me qué echaron salir? el camión, le voy a explicar por qué. Porque Arena en San Miguel, desde que yo gané la alcaldía por primera vez, se volvió tercera fuerza política y por 15 años nunca pudo recuperar la segunda fuerza o la primera, como fue por 12 años. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que el problema político de Arena para estar relegado en un tercer lugar lejano se llamaba Will Salgado. Entonces, ¿qué hicieron en esa campaña, en esas elecciones que perdí yo las elecciones? Ujú. Se juntaron en Tribunal Supremo Electoral, se juntaron en campaña, porque dijeron ellos que quitando a Will Salgado, Arena podría volver a ser fuerte en San Miguel. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Arena siempre quedó en tercer lugar lejano en todas las elecciones durante 15 años mientras yo fui alcalde. ¿Qué pasó? Ahora que se unieron con el frente para sacarme a mí, ahora pasó a cuarto lugar. El PDC quedó en tercer lugar. O sea que Arena se unió con el FMLN Sí, en San Miguel. Sí, en mesas, en Tribunal Supremo Electoral y en campaña. En contra de Will. En contra del supuesto problema, porque Arena era tercer lugar lejano, que era Will Salgado. Entonces, en su cabeza cerrada de ellos, dijeron, bueno, la única manera es sacar a Will como del lugar, para que Arena recupere su posición natural de antes y que Arena crezca, porque Arena no crece en San Miguel por Will Salgado, porque Will Salgado absorbe mucho voto de la derecha y también absorbe voto de la izquierda. ¿Y el Entonces, 21 va otra vez? Sí, vamos. Entonces, pero, vaya pastor, para que no me regañe. Sí, perdí Es que usted es un hombre derecho, hombre. Siempre No, lo he por considerado así. Un hombre que sabe decir las cosas. Es Ajá. más valiente en vez de estar buscando que le hicieron fraude, que esto y todo lo demás. Vaya, sí perdí, pero voy al 2021. me echaron la vaca. No ¿Ah? digo que me hicieron fraude. Perder me con echaron- dignidad, hombre. Vamos en el 2021, ya usted puede... Pero ya le aprobó. faltó. Vaya, acepto, perdí. Acepto, perdí. Ya ven que por eso, y ahora que ya lo traje, hoy lo voy a traer más seguido, porque este es el pastor Rivas que se ha estado perdiendo en El Salvador, porque se ha andado escondiendo, ¿por qué? 2 años, ¿cuánto tiempo se ha escondido? 4 años de nada dar entrevistas. Este es el pastor Rivas que yo conocí y que le gusta oír a la gente, así que ahora ya se fregó, ahora ya lo voy a traer más seguido. Bueno, vamos a seguir con otro tema. Tenemos el tema ahí, por favor, la pantallita, ya le digo, la pantallita 10, por favor. Por ejemplo, en esta pantalla 10, este es un tema que ya se habló hasta el cansancio, pero imagínense, prácticamente a menos de 2 meses de irse del gobierno, se gastan en comprar estas motos Harley Davidson. El dueño de la franquicia de Harley Davidson de acá de El Salvador es chero mío, el señor Sol, gran chero mío. Hasta se va a enojar porque va a decirme, Will, me estás haciendo la quiebra en el negocio. Pero usted ya las vendió, hombre, ya regresárselas ya no puede porque ya se las pagaron. Pero estas motos para mí son bien delicadas, porque yo ando en moto BM y también he manejado moto Harley. Y la moto Harley es bien bajita. Si a alguno de tránsito se le corre a alguien que no le hace parada y lo quiere seguir en esa moto Harley, en primer lugar va a dejar pegados los escapes en el primer túmulo que encuentre. Y si el policía no tiene la experiencia, la pericia en manejar moto Harley, en lo que vaya persiguiendo a alguien que vaya huyendo y agarra muy acostado una curva, Adiós. porque no tienen, las Harley no tienen mucho giro,
No es como la BM, que la BM casi topa el motor al piso y no hay problema. Entonces, lo digo porque yo soy motociclista, pues manejo moto. Entonces, el precio también es un precio... 18,000 valen, ¿verdad? Pero ese es el precio que vale en el mercado. Ahí andan una bulla que dicen que es más barato. No. No, eso es más cara. Es más cara, porque depende de los modelos. ¿verdad? Claro. Entonces, creo que la compraron en el precio de agencia, el precio de mercado. ¿verdad? Que sí las pudieran haber comprado más baratas, sí, pero tenían que hacer un proceso que ya no les alcanzaba el tiempo. ¿Cuál es el proceso? Pedir directo a la fábrica Harley, Estados Unidos, traer esas motos y el gobierno goza de franquicia, pues no paga impuestos, no paga renta, no paga IVA, no paga nada. Pero habiendo un distribuidor aquí no pueden hacer eso. No, ¿cómo no? Siempre le dan la comisión al Sí. distribuidor, Okay. pero se ahorra, por lo menos se ahorra la ganancia del distribuidor, se ahorra los impuestos, pues que los impuestos un montón de plata. ¿verdad? Pero más allá, don Will, del análisis técnico que usted ha hecho de la motocicleta. Y es una moto delicada también en el mantenimiento. O sea, Sí. No, mire, países como Estados Unidos, o Dubái. países como Dubái, obviamente que tienen un sistema de carreteras diferentes a las nuestras, es lógico que tengan este tipo de motos. Como es lógico que en Alemania anden una GS 1200, la policía, ¿verdad? Ujú. Hecha propio solamente para ellos, ¿verdad? Sí. Como es lógico que en países desarrollados tengan este tipo de moto. Ahora, yo creo que el Estado no debería de escatimar recursos para la policía. La policía debe de tener los recursos, los medios para poder ejercer el control del delito y de la delincuencia en este país. Ujú. Ahora, obviamente, y yo conozco también la Harley Davidson. El mantenimiento de una Harley es carísimo. Con que no logran mantener un carro Nissan o Toyota, un Pickup doble cabina y está aventado ahí, ¿qué tal cuando necesiten los repuestos para esta Harley? Y que o sea, los repuestos son carísimos. Aparte de eso, el mantenimiento, aparte de eso, lo bajo de la moto, porque sí, en La Palma, por ejemplo, usted va y hace una curva y esa moto le va a ir echando chispas porque al toparla, o sea, no... O arranca el escape. Sí, entonces, o que se quieran subir, por ejemplo, en una acera para perseguir a alguien y todo lo demás, no va. Hay otro tipo de moto que podría haber sido más... ¿cómo te diría? Más eficaz para eso. Más todoterreno. Más todoterreno, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Entonces, pero más allá de esto, yo termino diciendo dos cosas sobre el caso de esto de las motos. El país no es un estado desarrollado que pueda darle mantenimiento a eso, con que no mantienen los carros, digo, pues ahí andan sin vías, se quedan sin gasolina. No, y ahora tienen un lote de motos grandes tirados, aventados, que donó Taiwán. Sí. Ahí Entonces, están eso, pero también... Por repuestos más baratos. Pero también soy de la idea de que no, o sea, esto no nos debe llevar a atacar a la policía, que no deba de tener los recursos. No, sí que la policía que la debe policía- tener los recursos, los medios y todo lo que sea necesario para el combate de la delincuencia. Y no debemos de escatimar en Es poderles que dar lo aquí los mejor. policías no tienen la culpa, si el policía le compraron la moto y les la dan. O sea, aquí quien es la cabeza principal, pues el director de la policía y el ministro de Seguridad, Ujú. ¿verdad? Tobar. Yo estoy de acuerdo con el pastor de que a la Policía Nacional no se le deben escatimar esfuerzos, pero gastos y todo, pero siempre dentro del criterio de eficiencia. Es decir, si vamos a comprar una moto, ¿cuál es la función de esa moto? ¿Quiénes la van a manejar? ¿Qué velocidad puede desarrollar? ¿Qué curvas puede ¿A qué etcétera? zonas mandarlas? Pues? ¿A qué zonas mandarlas? Por ejemplo, en ¿Qué esta zona de la vamos a hacer? autopista Comalapa no tienen problema. Pero allá a Oriente, que las calles están malas y que hay curvas y que hay túmulos y baches. Pero mi percepción es que hay cosas más importantes en la policía que comprarles motos Harley Davidson. Tenemos policías que andan con uniformes deteriorados, con zapatos deteriorados, Sí. vehículos deteriorados. Muchos Armas en policías mal no estado. andan chaleco antibala, que debería de ser obligatorio que todo policía ande su chaleco antibala. Pero chaleco que esté vigente el Pues uso, sí, que porque esté el también uso. tienen una vida útil. Tienen una vida útil, por eso, por supuesto, porque yo creo
que todo el recurso que se debe enfocar en la policía es para protegerlos a ellos, como tal, proteger su vida, porque al final, si ellos están vivos, pueden actuar, si ellos ya están muertos, no. Entonces, yo veo, por ejemplo, que en zonas peligrosas transportan grupos de policías prácticamente desarmados, donde un atentado pueden ocasionar mucho daño. Entonces no tienen un pensamiento estratégico a la hora de transportar los policías, los exponen a atentados demasiado peligrosos. Entonces creo que sí se debe atender y se debe deber hacia la policía para ofrecerle todo. Yo creo que ningún ciudadano salvadoreño bien parido, como decimos nosotros aquí, se va a oponer a que un policía ande bien armado, ande con su chaleco antibalas, ande con su casco, con su buena arma, etcétera, y ande protegido. Entonces, pero que anden en una Harley Davidson unos, pero otros que anden en un vehículo con llanta melón, ande sin luces, etcétera, o sea, no tiene sentido. Pidiendo dinero para combustible. No tiene sentido. O empujando unos ahí porque se han quedado en un lugar hasta peligroso. Bueno, estamos en la recta final de la entrevista, casi es el tiempo de cerrar. En mi entrevista siempre tenemos temas libres. ¿Tienes algún tema libre tú, Tobar, que quieras tocar? Yo creo que solo un tema, que es el incremento del FODES, que lo considero una aberración que hicieron en la Asamblea Legislativa. No tenían que haberlo hecho, tenía que haberse esperado que el nuevo gobierno entrar en un franco diálogo y todo para ver si era realmente factible o no factible, por un lado. Pero por otro lado, inclusive el FODES como tal, yo no estoy del todo de acuerdo con el FODES, porque yo creo que todas las municipalidades deben ser autosostenibles, debe sostenerse con los impuestos que cobran. Lo que sí deberían de eliminar es que ellos sean responsables, que las municipalidades sean responsables de reparar calles. Eso sí creo que le toca al gobierno central, porque nosotros pagamos gasolina, compramos y en cada combustible que echamos, en cada galón que echamos, pagamos combustible. Y ese combustible lo gastamos en calles principales y en calles secundarias. Hasta en los caminos polvosos gastamos combustible. Por lo tanto, debería ser responsabilidad del gobierno central a través del FOVIAL y del Ministerio de Obras Públicas reparar cuanta calle exista en El Salvador y liberar a las alcaldías de esa responsabilidad. Lo que pasa es que el FODES les van a dar más dinero a las alcaldías, ¿no? Entonces, los partidos que tienen el 90% de las alcaldías es Arena y FMLN. Casualmente los dos no van a estar en el gobierno, uno de los dos. Y esa cantidad de gente que tienen ellos, que va a quedar sin trabajo, porque ni lo dudemos que Nayib está obligado a hacer un recorte, una supresión de plaza, porque está demasiado cargada la planilla del Estado. Eso está obeso. Entonces, todas estas personas van a tener que ir a parar a las alcaldías. Entonces, el FODES, ¿para qué va a servir ya al final? El fin final, para meter un montonazo de gente de los partidos, de ambos partidos, pues, porque en el gobierno de 10 años del FMLN no solo hay empleados que andan pinta y pega del FMLN, también hay de Arena. Que se quedaron. Se quedaron, ¿verdad? Y en acuerdo con el Frente, porque el Frente y Arena siempre han sido compadre hablado. Entonces, igual la Cantinflas, que pelean en la escena de la actuación, ¿verdad? Pero ya después de la escena de teatro, pues ya es otra cosa, ya es un socio. Entonces, ese dinero va a servir para eso. Toda esa plata, para albergar en plazas. Por ejemplo, la alcaldía de San Miguel. Al nomás entrar el alcalde nuevo que entró hace 3 años y algo, casi 4, aumentó $300,000 más la planilla mensual. Metió más de 100 empleados, pero así. Entonces, ahí está que él anda en problemas para hacer obras, porque la planilla en 10 meses, ¿cuánto es? Son $3 millones más que le ha metido, y la alcaldía ya tenía bastante personal. Y le mete otros $300,000 más porque la gente del partido pues estaba presionando, quería trabajo. Entonces, pastor. No, es un tema libre, entonces ¿sí? yo quisiera terminar haciendo un llamado a nuestra gente en este tiempo de la Semana Santa.
Es un tiempo para estar en familia, es un tiempo para descansar, es un tiempo para también trascender de las trivialidades de la vida y poder contemplar la gloria del Padre Dios. Es un tiempo para pensar en la pasión, muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo para recogimiento espiritual. Es un tiempo de reflexión y de profundización sobre el gran amor que Dios nos tuvo al grado de enviarnos a su propio Hijo para que viniera a morir por nosotros. Es un tiempo de entender que la misericordia de Dios sigue vigente para todos aquellos que se quieran a apoyar en ella. Es un tiempo para decirle a usted que no está excluido de la agenda de redención divina y que con sus brazos extendidos de la cruz el Señor le sigue esperando. Vaya a una iglesia, no importa la que sea. Si usted quiere ir a nuestra iglesia, el jueves tenemos nuestro servicio especial a las 6 de la tarde y está invitado. Y finalmente, don Will, expresarle que venía un poco nervioso quizás, porque de hace más de 4 años que no he estado en la televisión, pero le agradezco a usted por la confianza y por haberme invitado. Y se le han notado los nervios, fíjese, cuando está haciéndole la silla así, mire. Ah, sí. Porque ahí lo van a ver, pero es por pero ahora ya estoy quieto. Sí, a ver si. Ha estado en la silla así. No, pero los mensajes han sido claros. Pero es que yo siempre he sido un poco hiperactivo. Inquieto, siempre tenía problemas por eso. Pastor, a ver cuándo salimos a andar en las motos BMW. Sí, hombre, tenemos que hacer algo. Hay un viaje que tenemos, si quiere sumarse con un grupito de amigos. Vamos a ir al departamento del Quiché, en Guatemala, a un pueblito que se llama Nevac. Es un pueblo tremendo. ¿Pero es religioso el viaje o es No, es un viaje turístico, ¿verdad? Okay. Entonces, y hablamos de los detalles. Si no voy. ¿Y por qué es antirreligioso usted? No, ¿Por qué no es que sea antirreligioso, sino que a mí me gusta cuando salimos en la moto, es así, turístico. Usted pues. Solo cuando anda en campaña anda visitando iglesias y todo lo demás. Y ahí le voy a llegar. Ah, ya ve, utilitarismo es eso. Tobar, para el cierre de la entrevista. No, bueno, quería agradecerte, Will. Ya tenía sus ratos de no venir aquí. Ya me siento en mi casa, porque aquí he sido mi casa por varios años. Y estamos a la orden para cuando queramos o creas que podemos analizar cualquier tema, ¿verdad? Yo solamente termino con esto. Yo espero que el nuevo gobierno se enfoque en lo importante. Y lo importante es resolver problemas, ya no seguir mitigando problemas ni los efectos de los problemas. Hay que resolverlos. Está obligado, porque ya es el que tiene la chequera en la mano. Esto ya no es sostenible en el tiempo, seguir con los mismos problemas de inseguridad, de baja crecimiento económico, el problema social, el problema de educación, el problema de salud, etcétera. No, ya no se puede, es insostenible ya. Tenemos que enfocarnos en esos problemas y resolverlos de raíz, resolviendo las causas que los generan. Pastor, para el cierre de la entrevista. Deje de ser tan antirreligioso hoy. Me está provocando a que me desquite. No me provoque, pastor, no me provoque. No. Ya está moviendo la silla otra vez, ya está nervioso. No, es que estaba viendo a Angelito ahí. Terminar con esto de el último tema que dijo él. Hay un llamado para este próximo gobierno. Mire, Nayib, la esperanza de mucha gente está en sus manos. No los desilusione. Ya muchos lo han desilusionado en El Salvador. Porque esos gobiernos que entran con un gran apoyo y esa gran expectativa, y hay que ser realistas y tiene que darle explicaciones a la gente, porque muchos se imaginan que usted llega al gobierno y ya tenemos aeropuertos nuevos, empleo para todos, el tren bala que va a atravesar El Salvador y Centroamérica, y que ¿cómo se llama? Aquí va a ser la Suecia de Centroamérica, y cuando no se dé y viene la frustración de la gente, entonces yo creo que hay que orar mucho por este nuevo gobierno. Ok, muchas gracias, amigos televidentes. Hoy jueves 18 de abril terminamos con un programa más de Hablemos Claro, y estamos en época de reflexión, época de Semana Santa, así que todos tenemos que tener amor a Dios sobre todas las cosas. Dios nos bendiga a todos.